de oro de incienso, ¿verdad? Ahora, ahí nos dice que ese incienso, fíjense lo que dice a lo último, ahí dice, de incienso. ¿Y qué es ese incienso? Que son las oraciones de los santos. ¿Es físico? Nuestras oraciones físicamente es un humo que miramos hacia el cielo, o representa el incienso nuestras oraciones que no se ven, pero se dan a entender que van a Dios con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a poner nuestro entendimiento a la palabra de Dios y estar dispuestos a someternos a sus enseñanzas y llevar a cabo el mensaje del Evangelio, para entonces que nuestras oraciones lleguen a Dios y sean un olor maravilloso y bonito a Él. Olor de fragancia. Así como el incienso es y tiene olores bonitos y agradables de fragancia, así son nuestras oraciones cuando lo hacemos con un corazón que está dispuesto y le decimos a Dios: heme aquí, Señor. Estoy listo y preparado para hacer tu voluntad conforme a tu enseñanza. Entonces, es lo mismo con las arpas. Las arpas no son literales. Las arpas, cuando alguien toca una arpa, se oye bien bonito. Tal vez es uno de los instrumentos más preciosos y más agradables que uno pueda escuchar. Y por eso en el versículo 9, aquí dice cantaban. Pero vamos a ver más adelante en el capítulo 14, versículo 2, a ver qué nos dice. Ahí, Revelación 14, 2. Fíjense, Apocalipsis, que dice Revelación, capítulo 14, versículo 2. Dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Se fijan ustedes? Está usando figura del lenguaje figurado, que es la símil, que es semejante a, con la palabra como, parecido. Y la voz que Juan escuchó de este ángel era como, dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahí está. Ahora, si usted le da vuelta al capítulo 15 y también al versículo 2, usted va a leer esto. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Ya hemos visto nosotros, no son arpas literales. La palabra de Dios para nosotros, su enseñanza para el Hijo de Dios, suena como la melodía de esas arpas preciosas que se escuchan cuando se tocan. Y por eso, cuando nosotros devolvemos el amor de Dios que nos ha dado a través de Cristo, para Él también esas oraciones o esos cantos también nos favorecen para con Dios, porque le agradan. Porque le agradan. Y cuando uno cumple la voluntad de Dios y obedece los mandamientos de Dios,
es cuando Dios es glorificado y alabado y adorado. Vamos a Mateo 5:16. Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo Dios es glorificado? Cuando el hombre ve en el Hijo de Dios o los hijos de Dios las buenas obras. ¿Ya cuáles son esas buenas obras? Pues el cumplimiento de los mandamientos de Dios según su enseñanza. Vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago 5. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La palabra de Dios nos dice que alabemos a Dios. ¿Con qué? Con nuestras voces. Con lo que está en nuestro espíritu agradecido para con Dios. Con ese gozo eterno y amoroso. Lleno de agradecimiento por lo que Dios hizo al dar su Hijo para nuestra salvación. Si nosotros podemos entender qué tanto Dios nos amó en su Hijo, aún más y más vamos a aprender lo que Él manda que hagamos y no nos vamos a confundir con el hombre. No nos vamos a confundir con las enseñanzas de los líderes religiosos, aquellos que tienen sus doctorados, aquellos que tienen sus certificados y que salen de sus seminarios y que no saben trazar bien la palabra de Dios. Enseñan lo que le enseñaron allá en sus seminarios, en sus colegios, en sus universidades prestigiosas, pero no enseñan lo que la palabra dice. Y luego mezclan la palabra. No me salga usted que el Salmo 150 manda de que Dios permite y autoriza que usemos instrumentos musicales, porque hay que recordar que en Lucas 24, allá adelante del 44, nos dice que el Antiguo Testamento, compuesto de 3 partes, la ley, los profetas y los salmos, en la cruz fue abolido todo eso porque hablaban del Mesías y Él cumplió todo lo que se dijo del Mesías y ahora ya quedó abolida esa ley. Y ahora está que la predicación del arrepentimiento de los pecados y ¿qué? Y el bautismo para salvación. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Si usted va a usar alguna enseñanza del Antiguo Testamento, ya sea de la ley de Moisés, ya sea de alguno de los profetas, o ya sea algún salmo, pues entonces, ¿por qué no también usted construye un arca? ¿Por qué usted también no construye un templo? Con su atrio, con su lugar santo y su lugar santísimo y todos los utensilios, con todos los paisajes que tenía. ¿Y por qué usted no sacrifica animales? ¿Y por qué usted no camina en el desierto y se va de Egipto y cruza el Mar Rojo hasta la tierra prometida? ¿Por qué usted no lo hace? Pero nomás agarra aquí y agarra allá nomás por conveniencia. Hay 2 clases de personas. El que hace las cosas de Dios por conveniencia y aquel que hace las cosas de Dios porque está completamente convencido de lo que la palabra dice. Usted está llevando a cabo los mandamientos de Dios por su propia conveniencia o por la convicción que el Espíritu Santo nos ha enseñado
y nos ha dirigido al plan de salvación según la palabra de nuestro Creador. ¿Cuál es usted? Yo me aferro a la palabra. Yo me aferro a la enseñanza. Yo me aferro a la cruz. Yo no me aferro a mí mismo. Yo no me aferro a cualquier otro hombre, vivo o muerto. Yo me aferro a aquel que resucitó de los muertos. Y mi confianza está en esta resurrección. Yo me aferro a mi Redentor, a mi Salvador. Y lo alabo conforme las Escrituras. Y lo alabo no con instrumentos musicales. Lo alabo con un entendimiento, expresando con un alma llena de gozo y un corazón sincero, para que mi voz, aunque no sea bonita delante del hombre, es sonido maravilloso y adorable para con mi Dios, porque lo estoy haciendo con espíritu y en verdad, como Cristo mandó en Juan 4:24. Esa es la enseñanza. No nos salgamos nosotros del patrón bíblico. Lo que usted piensa y lo que usted le nace hacer. No, esa es enseñanza y esos son pensamientos subjetivos. Lo que a usted le parece. Pero la enseñanza es objetiva. La fe es la fe de Dios. El consejo completo de Dios. Lo que usted piensa, si va conforme la enseñanza de Dios, entonces está bien. Pero si no, usted mismo se hace anatema. Su alma vale una eternidad. Cuídela, cuídela. Su alma está tocando a su corazón y le está diciendo, póngase a estudiar, trace bien la palabra de Dios. No se vaya con su religión y no se vaya con sus pensamientos. Porque ya estoy sintiendo el calor. Ya me estoy quemando. Humíllate ante el Señor. Humíllate. Sea agradecido. Pon tu mirada en las cosas de arriba. No en las cosas del hombre, no en las cosas temporales. Alabemos al Señor. Te dice tu espíritu, te dice, alaba al Señor conforme a las Escrituras. Humíllate y ora y estudia y ora y vuelve a estudiar. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de nuestro Dios, te dice tu alma. ¿Qué no ha leído 1 Timoteo 2:4? Que Él desea que todo hombre llegue al conocimiento de la verdad para que sea salvo. Y no estás leyendo la palabra de Dios, que Él quiere que llegues al arrepentimiento, que no seas orgulloso, que no seas rebelde, que no seas caprichoso. Te dice tu alma en tu corazón, abre el corazón. Deja que el Espíritu Santo te guíe para que tú puedas entender cuál es el consejo de Dios. El consejo y la palabra viene de Dios. Y aquellos hombres que dicen, no, yo nomás tengo el conocimiento porque yo me recibí, yo salí de un seminario y me recibí. No, fíjese, usted está equivocado. Usted está equivocado. Ningún hombre, tan sabio que sea, que tenga una inteligencia tremenda, o usted mismo, no puede darle la salvación según Dios, sino es la misma palabra de Dios. No se confunda. No se confunda nada más porque tiene un certificado, sin importar cuál es su religión. Todos los religiosos salen con sus doctorados, salen con sus diplomas. ¿Pero para qué? ¿Para enseñar enseñanza de otros hombres? No, la enseñanza correcta y divina es la enseñanza que Dios nos ha dado en su palabra. Y el Espíritu Santo nos ha revelado. Él nos ha guiado a toda la verdad. Cristo dice en Hechos 8,
31 y 32, que debemos de permanecer en su verdad, en su palabra. Y si nosotros permanecemos en ella, que entonces verdaderamente seremos sus discípulos. Y luego dice 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Usted que es religioso y usted que piensa que lo sabe todo, yo le doy un consejo. Haga lo que todo cristiano ha hecho. Humíllese. Humíllese y venga al entendimiento de la verdad para que también usted tenga la oportunidad de salvarse. No confíe en los pensamientos de los hombres, en sus universidades y colegios prestigiosas. No confíe en usted mismo. Deposite su confianza en Cristo. En Cristo y la enseñanza del Evangelio. Para que usted también tenga la oportunidad de salvarse. Cristo no murió en vano, pero la muerte es para aquellos que le obedecen. Juan 14:15, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y los mandamientos son sencillos. Los mandamientos son fáciles. Los mandamientos no son algo que uno no puede alcanzar o lograr hacer. Los mandamientos de Dios no son que uno tiene que nadar de un océano a otro océano. La palabra de Dios no nos dice que para poder alcanzar la gloria de Dios y agrado en sus ojos, tenemos que nosotros caminar y subir a las montañas más grandes del mundo. La palabra de Dios no nos dice a nosotros que nosotros tenemos que aprender y ser teólogos. La palabra de Dios no nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser astronautas y saber todo el espacio. La palabra de Dios nos manda a nosotros que hagamos esto, que escudriñemos las escrituras. Efesios 5:17 dice que no seamos tontos. Dice, no seáis insensatos, que quiere decir tontos. Que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos de lo cual sea la voluntad de Dios. Hay muchos que se aferran y hay muchos que dicen, no, pero la palabra no me dice. Pero no tiene que decir. No tiene que decir en tantas y cuantas palabras. Usa instrumentos o no uses instrumentos. Hay que recordar, usted no le tuvo que decir a su hijo, no me traigas refrescos, no me traigas chicle. Ahí está la lista y lo que está en la lista hay que traerlo. Hay que no ponerle y quitarlo. No hay excusa. No hay excusa. Usted está hecho a la imagen de Dios. Usted es inteligente. Todos somos inteligentes. Porque estamos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. No ofendamos la mente de Dios. No ofendamos la mente de Dios al no trazar bien la palabra y llegar al entendimiento de cuál es su verdad para obtener la salvación. No ofendamos a Dios. Y por lo tanto, si ofendemos a Dios y no trazamos bien la palabra, va a haber una confusión, una división religiosa que nomás nos va a llevar a todos a la perdición. Y si hacemos eso, tenemos por inmunda la sangre y el cuerpo de Cristo que murió por nosotros en la cruz. No hagamos eso. No hagamos eso. Su alma vale una eternidad. Cuídela y gócese en el Señor, porque el Señor a nosotros nos ha abierto el entendimiento, porque nosotros no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en un hombre, no adoramos a una imagen, o no llevamos nosotros nuestros problemas a otro hombre pecador como uno. Llevamos nuestras oraciones y nuestras peticiones directamente con el Señor. Así también nuestras alabanzas directamente con el Señor. Y le agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque
sin Él, nada de esto fuese posible y todavía estuviésemos nosotros muertos en nuestro pecado. Entendamos cuál sea el conocimiento del Señor. No pensemos más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Hay que no ponerle a la palabra de Dios. Revelación 22:18 y 19. Y para terminar, quiero ir a este último texto. Quiero ir a 2 de Pedro 2. Quiero ir a este último texto para terminar esta sesión. Quiero que entendamos esto de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, 20. Disculpen. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, los versículos 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Hay muchos religiosos que aplican ese texto y dicen: ven, ustedes no lo pueden entender, solamente nosotros lo podemos entender. Y ahí dice, no es interpretación humana, o sea que ustedes no lo pueden entender, pero yo sí tengo la verdad. No tuerza la palabra. No tuerza la palabra. Cuide su alma. Arrepiéntase de malinterpretar este texto. Este texto no dice eso. Lo que dice este texto es muy sencillo. Este texto dice que la voluntad de Dios ha sido revelada por el Espíritu Santo, porque su palabra originó en la mente de Dios, no por voluntad humana. Un hombre no inventó o no llevó a cabo este plan de salvación para el hombre. Fue originado en la mente de Dios. Fíjense lo que dice, léanlo bien. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que escribió Isaías, lo que escribió Moisés, lo que escribió Jeremías, lo que escribieron todos los profetas de Dios y todos los que escribieron el Nuevo Testamento, no lo escribieron porque ellos lo pensaron por sí mismos, sino que ellos escribieron lo que Dios les dijo que escribieran, porque eran inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela su voluntad, pues es de Dios. La salvación no es lo que yo pienso, o lo que piensa alguna religión, o lo que manda algún líder religioso. No, la salvación es otorgada y dirigida y hecha y mandada por el plan divino y la mente eterna poderosa de nuestro Dios. Así que no malinterprete este texto. Usted no es alguien especial para con Dios porque tiene su doctorado y es líder de su religión y nadie más puede entender. Arrepiéntase
y humíllase, porque aquel que tiene la palabra de Dios conforme a la palabra va a enseñar correctamente. Va a enseñar y trazar la palabra para dirigir a aquella persona a entender cuál sea la voluntad de Dios. Y eso debe de estar en nuestros corazones. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Y hemos aprendido hoy de que Dios no acepta la adoración con instrumentos musicales. Usted, si quiere cantar porque tiene bonita voz, si usted quiere tocar algún instrumento, está bien. Pero cuando usted adora a Dios, no piense que usando instrumentos musicales y quiere usted en ese momento adorar a Dios, que Dios va a aceptar esa alabanza. No. La alabanza es según las Escrituras. Más allá, entonces ya usted se está haciendo su propio Salvador. Pero yo confiaré en Cristo Jesús. Gracias por su atención y que Dios los bendiga. Muy amable.